Cuando mi esposa salió de la ducha, le pregunté cuánto tiempo llevaba pasando esto. Ella se congeló. Los extractos de la tarjeta de crédito me llevaron a la verdad. Luego encontré la caja en el sótano. Fue entonces cuando me di cuenta de que la mujer a la que había amado durante 39 años había estado jugando un juego que yo ni siquiera sabía que existía. Y no estaba jugando sola. Me llamo Gregory Lancaster. Tengo 62 años. Y hasta hace 3 meses, creía tenerlo todo resuelto. Construí Lancaster Travel Services de la nada hace más de 30 años, cuando la gente todavía iba a las oficinas para reservar sus vacaciones en lugar de hacer clic en botones en sus teléfonos. El negocio no era enorme, pero era mío. Ingresos estables, buena reputación en nuestra comunidad de Connecticut, suficiente para que 3 hijos fueran a la universidad y para ser dueños de nuestra casa sin deudas. Mónica y yo nos casamos jóvenes, ambos de 23 años y llenos de sueños. Ella trabajaba como coordinadora de relaciones con exalumnos en la Universidad de Bridgeport, conectando a los graduados con programas de mentoría y eventos de recaudación de fondos. 39 años juntos, 3 hijos. Connor, de 32, arquitecto en Boston. Stephanie, de 28, profesora de inglés en la escuela secundaria aquí mismo en la ciudad. Y Ethan, de 20, estudiante de negocios en State College. Teníamos lo que todos llamaban un matrimonio solemne. Cenas dominicales con quien pudiera asistir. Viajes anuales a Cape Cod. El tipo de relación cómoda que construyes cuando has superado décadas juntos. Pero ese martes, algo no encajaba. Había llegado temprano de la oficina, un lujo raro cuando uno maneja su propio negocio. La casa estaba tranquila. El coche de Mónica estaba en la entrada, lo que me sorprendió ya que ella solía trabajar hasta las 5. La encontré en nuestra oficina en casa, mirando la pantalla de su ordenador con una intensidad que me hizo detenerme en el umbral. «Hola, cariño», dije. «No esperaba verte tan temprano en casa». Ella saltó, literalmente saltó, y rápidamente minimizó lo que había estado mirando. Su mano tembló ligeramente mientras se volvía hacia mí, y vi algo en sus ojos que no pude identificar del todo. Miedo, culpa. Greg. Su voz salió más aguda de lo normal. Tuve una migraña, así que me fui temprano del trabajo, solo estoy poniéndome al día con algunos correos. La explicación tenía sentido. Mónica había sufrido de migrañas durante años, pero algo en su postura, la forma en que angulaba su cuerpo entre yo y la pantalla del ordenador, encendió alarmas que no quería escuchar. Fue entonces cuando noté el sobre en su escritorio. Hartford Medical Center. No era el consultorio de nuestro médico habitual. ¿Qué es eso?, pregunté, señalándolo. Oh, nada. Solo unas pruebas de rutina. Lo agarró rápidamente, metiéndolo en su bolso. ¿Sabes cómo son con los chequeos después de los 55? Asentí, aceptando la explicación porque quería creerla. Porque después de 39 años, confías en tu esposa. No la interrogas sobre facturas médicas, pantallas de ordenador o llegar temprano a casa. Pero esa noche, acostado en la cama mientras Mónica dormía a mi lado, no pude quitarme la sensación de que algo había cambiado. La cómoda base de nuestro matrimonio de repente se sentía menos sólida, como descubrir termitas en las paredes de una casa que creías construida para durar para siempre. Me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico. Los matrimonios pasan por fases. Tal vez ella estaba estresada por el trabajo. Tal vez yo estaba proyectando mis propias ansiedades de la mediana edad en situaciones inocentes. No tenía idea entonces de que las termitas habían estado carcomiendo nuestra base durante meses. Que para cuando noté esa factura médica, mi esposa ya había robado nuestro futuro y estaba planeando su salida con otro hombre. Si hubiera sabido lo que estaba a punto de descubrir, podría haberme quedado en esa cómoda ignorancia un poco más. Pero la ignorancia, aprendí, no es felicidad. Es solo otra palabra para ser engañado. El descubrimiento llegó 2 semanas después. No por trabajo de detective, sino por simple accidente. Estaba buscando nuestros documentos del seguro de hogar para actualizar nuestra cobertura. Y encontré algo que me heló la sangre. Nuestra casa, la colonial de 3 dormitorios que habíamos poseído libre de cargas durante 15 años, tenía una segunda hipoteca, de $190,000, tomada hace 7 meses.
La firma de Mónica en cada página. Me senté en mi oficina en casa mirando esos documentos esparcidos sobre mi escritorio como prueba de un crimen. Mis manos temblaban mientras pasaba página tras página de jerga legal. Todo sumaba la misma conclusión devastadora. Mi esposa había hipotecado nuestra casa sin decírmelo. Nuestro santuario, el lugar donde habíamos criado a nuestros hijos, el activo que habíamos trabajado 3 décadas para poseer por completo, de repente tenía una deuda que no podíamos permitirnos. La peor parte ni siquiera era la hipoteca en sí. Era la solicitud. Bajo propósito del préstamo, alguien había escrito renovaciones del hogar e inversión empresarial. No habíamos renovado nada. ¿Y qué negocio? Abrí nuestros extractos bancarios en el ordenador. Mi formación financiera de años de manejar un negocio se activó a pesar del pánico que me arañaba el pecho. El dinero había llegado a nuestra cuenta conjunta en una sola suma global el pasado marzo, luego desapareció en trozos durante los meses siguientes. Transferencias a cuentas que no reconocía. Retiros en efectivo de 5 y 10 mil dólares a la vez. Luego revisé algo que debería haber mirado hace meses, nuestras cuentas de jubilación. El extracto de Fidelity se cargó lentamente, cada segundo una eternidad. Cuando los números finalmente aparecieron, sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. Mi 401k, el nido que había estado construyendo desde los 30 años, mostraba un saldo de $42,000. Debería haber sido más de $200,000. Hice clic para ver el historial de transacciones con dedos entumecidos. Mónica tenía poder notarial sobre la cuenta, algo que habíamos establecido años atrás con fines de planificación patrimonial. En caso de que algo me sucediera, ella podría acceder a nuestros fondos. Lo había estado drenando sistemáticamente desde febrero. $15,000 aquí, $20,000 allá. Los extractos que debería haber estado revisando cada trimestre permanecían sin abrir en un cajón del escritorio porque confiaba en ella para gestionar nuestras finanzas juntos como siempre habíamos hecho. Oh, Dios, susurré a la oficina vacía. Mónica, ¿qué has hecho? Hice los cálculos en mi cabeza, algo que podía hacer rápidamente después de décadas en los negocios. La hipoteca, el fondo de jubilación, nuestra cuenta de ahorros que ahora revisé y encontré casi vacía. Mi esposa había robado o pedido prestado contra aproximadamente $350,000 de nuestro dinero en 7 meses. Se suponía que nos íbamos a jubilar en 3 años. Había estado planeando vender el negocio, pasar nuestros años dorados viajando, siendo abuelos si los hijos nos daban ese regalo. Ahora estábamos ahogándonos en deudas a los 62 años con un pago de hipoteca que no podíamos permitirnos y fondos de jubilación que no durarían 5 años. La puerta principal se abrió abajo. La voz de Mónica llamó alegremente, Greg, ya llegué. Me quedé congelado en mi escritorio, los documentos esparcidos a mi alrededor como metralla. Una parte de mí quería bajar corriendo y exigir respuestas de inmediato. Pero otra parte, la parte que había amado a esta mujer durante 39 años, no podía moverse. No podía enfrentar lo que estos números significaban porque el dinero podía ser robado por un extraño. Pero esto era una traición a un nivel que no podía comprender. Esta era la mujer con la que había construido una vida, destruyendo sistemáticamente nuestro futuro. Y no tenía idea de por qué. Greg, sus pasos en las escaleras, estás ahí arriba. Logré encontrar mi voz. Sí, en la oficina. Ella apareció en el umbral, todavía con su ropa de trabajo, sonriendo, esa misma sonrisa que había amado desde que éramos niños. Y me di cuenta de que estaba mirando a una extraña con la cara de mi esposa. ¿Todo bien?, preguntó. Estás pálido. Señalé los documentos esparcidos sobre mi escritorio. Encontré una segunda hipoteca. La sonrisa desapareció. Por un momento, un miedo desnudo cruzó su rostro antes de que lo enmascarara con confusión. Oh, eso. Iba a decírtelo cuando. Mi voz salió plana, sin emoción. ¿Antes o después de que nos arruinaras? Mónica intentó desviar la conversación durante otra hora, inventando excusas sobre inversiones y oportunidades, pero yo no me creía nada. Había pasado 30 años analizando las finanzas de la industria de viajes. Sabía lo que era la contabilidad creativa cuando la veía.
Y esto era un robo disfrazado de lenguaje corporativo. Basta, dije finalmente, mi voz más dura de lo que jamás había usado con ella. Quiero la verdad. Toda, ahora mismo. Se sentó al borde de nuestra cama, luciendo más pequeña de lo que jamás la había visto. Conocí a alguien. 3 palabras que reescribieron 39 años de historia. ¿Quién? La pregunta salió como grava. Kate Hammond. Trabaja en la recaudación de fondos de la universidad. Empezamos a colaborar en eventos para exalumnos hace unos 8 meses. 8 meses. La línea de tiempo encajó. La segunda hipoteca, los retiros de jubilación, su repentino interés en trabajar hasta tarde. ¿Y el dinero?, pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Tuvo una oportunidad. Una startup que conecta a exalumnos universitarios con jóvenes emprendedores. Necesitaba capital inicial. Ella no me miraba a los ojos. Dijo que triplicaríamos nuestra inversión en 2 años. Me reí. Un sonido amargo que no parecía salir de mí. Déjame adivinar, el negocio nunca existió. Su silencio fue respuesta suficiente. Necesitaba aire. Necesitaba espacio para pensar sin mirar su cara. Salí de la habitación, bajé las escaleras y seguí hasta la puerta principal. Mi vecino, Howard Barnes, estaba sentado en su porche al otro lado de la calle, y algo en la tranquila presencia del anciano me atrajo. Buenas noches, Greg, dijo Howard, señalando la silla vacía a su lado. A sus 73 años, Howard tenía el aspecto curtido de alguien que lo había visto todo. Me dejé caer en la silla, mis piernas de repente inestables. Howard, ¿puedo preguntarte algo? Dispara. ¿Sabías? La pregunta salió más ruda de lo que pretendía. Sobre Mónica y con quien sea que haya estado saliendo. Howard guardó silencio por un largo momento, meciéndose lentamente en su silla. La vi almorzando en Giovanni's el mes pasado con un tipo más joven. No estaban hablando de asuntos universitarios, si entiendes lo que quiero decir. La confirmación dolió más que el descubrimiento. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Me habrías creído? La voz de Howard era suave. Un hombre tiene que ver algunas cosas por sí mismo. O pasará su vida preguntándose si el mensajero mentía. Le conté sobre el dinero, todo se derramó. La hipoteca, las cuentas de jubilación, los $350,000 desaparecidos. Howard escuchó sin interrumpir, luego dijo algo que me sorprendió. Esta no es la primera vez. ¿Qué? Hace 10 años, tal vez 11. Vi a Mónica con alguien en el Riverside, un tipo diferente a este. Pensé en decírtelo entonces, pero fui un cobarde. Me miró a los ojos. Lo siento por eso, Greg. Me he arrepentido desde entonces. El suelo se movió bajo mis pies de nuevo. ¿Ella ha hecho esto antes? No puedo decir con certeza que no fuera un asunto, pero no era un almuerzo de negocios. Eso te lo aseguro. Me quedé sentado mientras caía la noche a nuestro alrededor. Procesando la idea de que todo mi matrimonio podría haber sido una mentira. No solo los últimos 8 meses, sino años. Cuando finalmente volví a entrar, Mónica estaba en la ducha. Podía oír el agua corriendo arriba. Subí las escaleras lentamente, cada paso como caminar hacia mi propia ejecución. Empujé la puerta del baño. El vapor llenaba la habitación. A través del cristal esmerilado de la puerta de la ducha, pude ver su silueta. Mónica, dije, mi voz cortando el sonido del agua corriente. El agua se detuvo inmediatamente. Salió, buscando una toalla, congelándose al ver mi cara. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?, pregunté, cada palabra deliberada, no solo esta aventura. Todo. Porque Howard te vio con otra persona hace 10 años. Ella se quedó allí goteando, con la toalla apretada contra el pecho, su rostro palideciendo. Greg, ¿puedo explicar? ¿Cuánto tiempo?, repetí, mi voz elevándose. ¿Cuántas veces me has hecho esto? ¿Cuántos hombres ha habido mientras yo trabajaba 60 horas a la semana para construir nuestro futuro? No es lo que piensas. Entonces dime qué es.
Hazme entender cómo la mujer a la que he amado durante 39 años ha estado viviendo una doble vida. Convoqué una reunión familiar para el domingo por la tarde. Connor condujo desde Boston. Stephanie vino de su apartamento al otro lado de la ciudad. Ethan regresó de la universidad. Llenaron nuestra sala de estar con energía nerviosa. Sintiendo que algo andaba muy mal, pero sin saber qué. Mónica se sentó en un extremo del sofá, luciendo más pequeña de lo que jamás la había visto. Yo estaba de pie junto a la chimenea, los documentos que había impreso apretados en mi mano. «Papá, ¿qué está pasando?», preguntó Connor. A sus 32 años, parecía una versión más joven de mí. El mismo cabello oscuro que comenzaba a encanecer en las sienes. La misma expresión seria. No lo edulcoré. Vuestra madre ha estado teniendo una aventura durante los últimos 8 meses. También ha robado aproximadamente $350,000 de nuestra jubilación y ha hipotecado nuestra casa para darle dinero a su amante. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Luego Stephanie se levantó, su rostro pálido. «Mamá». Su voz tembló. «Dime que miente». Las lágrimas de Mónica comenzaron entonces. «Es más complicado de lo que tu padre está haciendo sonar». «¿Complicado?». La voz de Stephanie se elevó. «Engañaste a papá y robaste nuestro futuro». «Eso no es complicado, mamá. Eso es malvado». «No le hables así a tu madre», comenzó Mónica, pero Connor la interrumpió. «Puede hablar como quiera. Todos podemos». Se volvió hacia mí. «¿Qué vas a hacer, papá?». «Ya consulté a un abogado de divorcios. Presentaré los papeles esta semana». Ethan, que había estado en silencio hasta ahora, habló. «Papá, tienes que hacerlo. No pueden arreglarlo ustedes». Miré a mi hijo menor, de 20 años y todavía creyendo que el matrimonio podía sobrevivir a cualquier cosa. «Hijo, ella no solo engañó. Robó nuestra jubilación, hipotecó nuestra casa y aparentemente, esta ni siquiera es la primera vez que tiene una aventura. No queda nada que arreglar». «¿Hubo alguien más antes?», preguntó Stephanie, volviéndose hacia su madre con horror. El silencio de Mónica fue respuesta suficiente. Stephanie agarró su bolso, sus manos temblaban. «No puedo estar aquí. No puedo mirarte ahora mismo». Se dirigió a la puerta, y fue entonces cuando Mónica finalmente encontró su voz. «Steph, por favor, déjame explicar». «¿Explicar qué?». Stephanie se dio la vuelta y vi lágrimas correr por su rostro. «Me caso en 3 meses, mamá. He estado planeando mi boda, eligiendo flores, tratando de crear el día perfecto basándome en lo que tú y papá me enseñaron sobre el matrimonio. Y ahora me entero de que todo fue una mentira». «Tu boda», comenzó Mónica. «Está cancelada», dijo Stephanie rotundamente. «Llamé a James ayer y le dije que no puedo casarme con él porque si ustedes y papá no pueden hacer que funcione después de 39 años, ¿qué posibilidades tenemos nosotros?». Las palabras me golpearon como un golpe físico. Mi hija estaba rompiendo su compromiso porque su madre había destruido su fe en el matrimonio. «Stephanie», no, dije, moviéndome hacia ella. «No dejes que las decisiones de tu madre destruyan tu felicidad. Es demasiado tarde, papá». «Ya lo terminé». Se secó los ojos bruscamente. «Estaré en casa de Rachel si alguien me necesita. No llaméis a menos que sea una emergencia». Salió, la puerta se cerró detrás de ella con una finalidad terrible. Connor se levantó después. «Necesito volver a Boston. Tengo reuniones mañana». Se detuvo en la puerta. «Mamá, te quiero, pero lo que has hecho es imperdonable». Después de que Connor se fue, solo quedamos Mónica, Ethan y yo. Mi hijo menor se sentó en el sofá mirando sus manos. «Ethan», dije suavemente. «Voy a volver a la escuela». Se levantó, sin mirarnos a ninguno de los dos. «No puedo con esto ahora mismo». Ethan no volvió a casa esa noche ni la siguiente. Cuando finalmente respondió a mis llamadas 3 días después, su voz sonaba hueca, sin vida de una manera que me aterrorizó. «Hijo, ¿dónde estás?», pregunté, apretando el teléfono. «Todavía en la escuela, en mi dormitorio». Hizo una pausa. «Papá,
necesito decirte algo. El tono de su voz me hizo sentir un nudo en el estómago. ¿Qué es? No he ido a clases desde que nos contaste lo de mamá. Simplemente. No puedo concentrarme. No puedo obligarme a preocuparme por las clases de economía cuando nuestra familia se está desmoronando. Ethan, no. No puedes dejar que esto destruya tu educación. Es demasiado tarde. Su voz se quebró. Recibí un correo electrónico de la oficina del registrador ayer. Estoy en libertad condicional académica. Si no subo mis notas este semestre, perderé mi beca. La beca que cubría $18,000 al año. La beca que habíamos celebrado cuando la obtuvo. Orgullosos de que nuestro hijo menor no se graduaría con una deuda aplastante. ¿Qué tan grave es?, pregunté, aunque temía la respuesta. He faltado a 2 semanas de clases, he suspendido mis exámenes parciales en 3 asignaturas. Papá, incluso si saco todo sobresaliente de ahora en adelante, probablemente la perderé. Cerré los ojos, luchando contra la rabia hacia Mónica. Esto era obra suya. El futuro de nuestro hijo dañado porque ella no pudo cumplir sus votos ni mantener sus manos fuera de nuestras cuentas bancarias. Vuelve a casa este fin de semana, dije. Lo resolveremos juntos. ¿Qué hay que resolver? Sin la beca, no puedo permitirme quedarme. Dijiste que mamá se llevó todo. Encontraré una manera. Tal vez pueda pedir un préstamo. Oh, papá, tienes 62 años. No puedes asumir más deudas porque mamá decidió financiar su aventura. Su risa fue amarga. Un sonido equivocado viniendo de mi hijo, generalmente optimista. Voy a dejarlo. Ya hablé con mi asesor sobre pedir una excedencia. Ethan, por favor, no tomes ninguna decisión permanente ahora mismo. Ya está hecho. Papá, volveré a casa la semana que viene para vaciar mi dormitorio. Después de que colgó, me senté en mi oficina mirando la pared, sumando las bajas de la traición de Mónica, el compromiso roto de Stephanie, el respeto destrozado de Connor por su madre, y ahora la educación de Ethan, el futuro que le habíamos prometido, destruido. Llamé a mi vecino Howard esa noche. El anciano vino con una botella de bourbon, y nos sentamos en mi terraza trasera mientras el sol se ponía. Ethan va a abandonar la universidad, le dije. Perdió una beca porque está demasiado deprimido para funcionar. Howard nos sirvió 2 dedos de bourbon a cada uno. Eso es una lástima. El chico tiene una buena cabeza. Tenía una buena cabeza. Ahora está renunciando a su futuro porque su madre no pudo mantenerlo en sus pantalones o sus manos fuera de sus cuentas bancarias. Bebimos en silencio un rato. Luego Howard dijo algo que me sorprendió. ¿Conoces a mi Eleanor? Ella volvió. ¿Qué? Después de nuestro divorcio, 5 años después, ella volvió. Miró su vaso, su rostro curtido triste. El vendedor de seguros la dejó por alguien más joven. Se enfermó, cáncer, y vino a mí pidiendo otra oportunidad. Dijo que había cometido el mayor error de su vida al dejarme. ¿Qué hiciste? Le dije que no. Me miró a los ojos. Le dije que había seguido adelante. Que había quemado ese puente. Murió 2 años después, sola en un hospicio en Syracuse. He lamentado esa decisión cada día durante los últimos 25 años. ¿Crees que debería aceptar a Mónica de vuelta? No pude evitar la incredulidad en mi voz. Creo que el dolor nos hace hacer cosas estúpidas. Nos hace elegir el orgullo sobre la compasión, la venganza sobre la misericordia. Volvió a llenar nuestros vasos. No estoy diciendo que lo que hizo Mónica fuera correcto, pero estoy diciendo que dentro de 30 años, tendrás que vivir con la elección que hagas. Asegúrate de que sea una que puedas soportar. Pensé en sus palabras mucho después de que se fuera. Pensé en Mónica arriba en nuestra habitación de invitados, en 39 años de matrimonio, en las vidas destrozadas de nuestros hijos. Pero también pensé en los $350,000 que había robado. Las mentiras que se remontaban al menos 10 años. La destrucción sistemática de todo lo que construimos. Algunos puentes, una vez quemados, no podían reconstruirse. Y no estaba seguro de querer intentarlo.
Me reuní con mi abogado, Robert Cross, el jueves por la mañana en su oficina en el centro de Bridgeport. El hombre tenía unos 50 y tantos años, con la mirada aguda de alguien que había visto todas las variaciones de la traición humana. Señor Lancaster, dijo, estrechándome la mano. He revisado los documentos que envió. Esta es una situación bastante peculiar. Esa es una forma de decirlo, dije, sentándome frente a su escritorio. Sacó un bloc de notas legal cubierto de apuntes. La segunda hipoteca es particularmente problemática. Connecticut es un estado de distribución equitativa, lo que significa que los bienes conyugales se dividen de manera justa. No necesariamente 50/50. Pero que su esposa tomara esa hipoteca sin su conocimiento y usara los fondos para una aventura extramatrimonial nos da una ventaja significativa. ¿Qué pasa con las cuentas de jubilación? Esas son más complicadas. Ella tenía autoridad legal para acceder a ellas como su apoderada. Pero el hecho de que las vaciara para uso personal durante una aventura, eso es infidelidad financiera. Podemos argumentar que incumplió su deber fiduciario hacia el matrimonio. Me incliné hacia adelante. Robert, no quiero una división justa. Quiero protección. Ella ya ha demostrado que destruirá nuestras finanzas. ¿Qué le impedirá pedir más préstamos, acumular tarjetas de crédito, arruinarnos por completo antes de que el divorcio sea definitivo? Asintió, tomando notas. Presentaremos una orden de restricción temporal inmediata, congelando todos los bienes conyugales. Ella no podrá acceder a cuentas bancarias, pedir nuevos préstamos ni hacer compras importantes sin la aprobación del tribunal. También recomendaré que solicitemos la separación inmediata de las finanzas. ¿Cuánto tiempo tardará todo esto en obtener la TTRO? Podemos presentarla hoy y tener una audiencia el lunes. El divorcio en sí, si ella lo impugna, podría tardar de 6 a 18 meses. Ella lo impugnará. Necesita el dinero. Entonces nos preparamos para la guerra. Me miró a los ojos. Señor Lancaster, necesito preguntarle algo. Aquí hay un documento. Un borrador de un Nuevo Testamento que su esposa aparentemente preparó hace 3 meses. ¿Sabe algo al respecto? Lo miré fijamente. ¿Qué testamento? Deslizó un papel sobre el escritorio. Lo leí, mi estómago revuelto con cada línea. Mónica había redactado un testamento nombrándose a sí misma como única beneficiaria de todo. Nuestra casa, mi negocio, mi seguro de vida. Nuestros hijos no se mencionaban en ninguna parte del documento. Estaba planeando excluir a nuestros hijos. Mi voz salió estrangulada. Parece que sí. El documento no está firmado ni notariado, por lo que no es legalmente válido, pero muestra intención. Estaba planeando su muerte, señor Lancaster, y asegurándose de que todo fuera para ella, no para sus hijos. Pensé en el falso diagnóstico médico que Mónica le había dicho a Kate, como afirmó que yo me estaba muriendo. Había estado preparando el escenario para heredar todo. Probablemente planeando desaparecer con su amante una vez que yo estuviera fuera de la escena. Eso no es solo traición, dije lentamente. Eso es premeditación. Es evidencia de abuso financiero y fraude combinados con la aventura y los fondos de jubilación robados. Tenemos un caso muy sólido. Robert se recostó en su silla. Pero tengo que advertirle, este tipo de caso se pone feo. Su esposa se defenderá. Afirmará que usted era controlador, que ella era infeliz, que merece una compensación por años de sacrificio. ¿Está preparado para eso? Después de lo que le ha hecho a nuestra familia, después de que destruyó la educación de Ethan y el compromiso de Stephanie, lo miré a los ojos. Estoy preparado para lo que sea necesario. La orden de restricción temporal llegó el lunes por la mañana. El acceso de Mónica a nuestras cuentas fue congelado. No podía tocar el poco dinero que quedaba. No podía pedir nuevos préstamos. No podía firmar ningún documento legal sin la aprobación del tribunal. Sentí una sombría satisfacción cuando Robert llamó con la noticia. Esa satisfacción duró exactamente 4 horas. Estaba en mi oficina tratando de concentrarme en la reserva de un paquete de crucero para los Henderson cuando Mónica irrumpió por la puerta. Su rostro estaba enrojecido, sus ojos salvajes de una manera que nunca había visto antes. Greg,
Necesitamos hablar ahora. Me excusé de los Henderson y la dejé pasar a mi oficina privada, cerrando la puerta. ¿Qué pasa? Kate me está amenazando. Su voz tembló. Dice que si no le doy $50,000 para el viernes, le contará a todo el mundo en la universidad sobre nuestra aventura. Arruinará mi reputación, destruirá mi carrera. La miré, procesando este nuevo desarrollo. Déjame entender. El hombre al que le diste $350,000 ahora exige más dinero. Dice que el negocio no funcionó. Necesita capital para reiniciarlo. Ella me agarró del brazo, desesperada. Greg, si esto se sabe en el trabajo, lo perderé todo. La asociación de exalumnos son muy conservadores. Me despedirán. Deberías haber pensado en eso antes de empezar a acostarte con él. Por favor. Las lágrimas corrían por su rostro. Sé que no merezco tu ayuda, pero te lo ruego. Él no va a parar. Esta mañana, se presentó en mi oficina. Me siguió hasta mi coche a la hora del almuerzo. Me envió 37 mensajes de texto en la última hora. Sacó su teléfono, mostrándome los mensajes, cada uno más amenazante que el anterior. Págame lo que me debes. ¿Crees que puedes simplemente irte? Me aseguraré de que todos sepan qué clase de mujer eres realmente. Tu esposo, tus hijos, tu jefe. Todos lo sabrán. Leí los mensajes, apretando la mandíbula. Kate Hammond estaba mostrando sus verdaderos colores ahora que el dinero se había secado. No era una figura romántica incomprendida. Era un depredador que había encontrado una presa fácil. ¿Qué quieres que haga al respecto?, pregunté. La orden de restricción. Lo congeló todo. No puedo acceder a ningún dinero para pagarle. Ella me miró con esperanza desesperada. Pero tú podrías. Podrías pagarle. Hacer que esto desaparezca. Me reí con un sonido áspero. ¿Quieres que le dé $50,000 a tu amante para proteger tu reputación? Para proteger a nuestra familia, Greg. Si esto se hace público, destruirá a Stephanie y Ethan aún más de lo que ya lo están. Toda la ciudad lo sabrá. ¿Quieres eso? Tenía razón. Por mucho que me costara admitirlo. Nuestra pequeña comunidad de Connecticut prosperaba con los chismes. Este escándalo seguiría a nuestros hijos durante años. Déjame pensarlo. Dije esa noche. Le mostré a Howard los mensajes de texto. El anciano los leyó, su rostro oscureciéndose. Esto es extorsión, dijo rotundamente. Este tipo está infringiendo la ley. Lo sé, pero si no pago, cumplirá sus amenazas. Mónica perderá su trabajo y nuestros hijos sufrirán más de lo que ya han sufrido. Howard dejó su vaso. Greg, si le pagas a este hombre una vez, volverá a pedir más. Hombres así, son parásitos. No dejan de desangrarte hasta que no queda nada. ¿Entonces qué hago? Mantente firme. Dile a Mónica que presente una denuncia policial por acoso y extorsión. Consigue una orden de alejamiento contra este tal Kate y deja que las cosas sigan su curso. Me miró a los ojos. A veces, el camino correcto significa ver a otras personas enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Pensé en ello toda la noche. A la mañana siguiente tomé mi decisión. Llamé a Mónica y le dije que me encontrara en la comisaría. ¿Qué? ¿Por qué?, preguntó. Porque Kate Hammond está cometiendo un delito y vamos a denunciarlo. Vas a pedir una orden de alejamiento y vas a contarle a la policía todo. Greg, no. Si hago eso, todo saldrá a la luz de todos modos. Entonces que salga. Pero no pagaremos chantaje, Mónica. Ya hemos perdido $350,000 con este hombre. No recibirá ni un céntimo más. Intentó discutir, pero me mantuve firme. Nos reunimos en el departamento de policía de Bridgeport esa tarde. Mónica, pálida y temblorosa, le contó a la detective Sarah Reeves todo, la aventura, el dinero, las amenazas. La detective Reeves escuchó atentamente, tomando notas. Señora Lancaster.
Este es claramente un caso de extorsión y acoso. Emitiremos una orden de alejamiento de inmediato y abriremos una investigación sobre el señor Hammond. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Mónica. Ahora, usted documenta cada contacto que él haga, cada mensaje de texto, cada llamada telefónica, cada vez que aparezca en su lugar de trabajo, y si viola la orden de alejamiento, irá a la cárcel. Mientras salíamos de la comisaría, Mónica se volvió hacia mí. Gracias por apoyarme en esto. No te estoy apoyando, dije en voz baja. Estoy protegiendo a nuestros hijos de un daño mayor. No confundas las dos cosas. Kate Hammond no se tomó la orden de alejamiento muy bien. Al día siguiente, se presentó en la oficina de Mónica a pesar de la orden judicial. La seguridad del campus lo escoltó fuera de la propiedad, y Mónica llamó a la policía. Lo arrestaron por violación de la orden de alejamiento, lo detuvieron durante 12 horas y luego lo liberaron bajo fianza. Eso debería haber sido el final. No lo fue. Kate empezó a llamar a casa a todas horas. A las 3 de la madrugada, a las 5, 7 veces antes del desayuno. Desconecté el teléfono fijo. Encontró el número de Connor y empezó a llamarlo. Luego a Stephanie, luego de alguna manera consiguió el número de móvil de Ethan. Papá, ¿quién es este tipo?, exigió Connor cuando me llamó después de medianoche. Acaba de dejarme un mensaje de voz diciendo que mamá le destruyó la vida y que deberíamos saber qué clase de mujer es ella realmente. Es el amante de mamá. Se está lidiando con él, dije, tratando de mantener la voz firme. ¿Lidiando con él? Está acosando a toda nuestra familia. Stephanie llamó al día siguiente llorando. Papá, esa persona, Kate, apareció en mi escuela. Esperó en el estacionamiento hasta que salí a mi coche. No me tocó ni nada, pero dijo que mamá le debe dinero y que si no paga, hará que todos lo lamentemos. Fue entonces cuando mis instintos protectores se dispararon. Una cosa era amenazar a Mónica, otra muy distinta ir tras mi hija. Llamé a la detective Reeves de inmediato. Se acercó a mi hija en su lugar de trabajo. Está escalando. Lo traeremos para interrogarlo de nuevo, dijo ella. Pero señor Lancaster, hasta que no cometa un acto violento, nuestras manos están atadas. Las órdenes de restricción son trozos de papel. No detienen a las personas decididas. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? Esperar a que hiera a uno de mis hijos. Documente todo. Mantenga a sus hijos alejados de situaciones aisladas. Considere contratar seguridad privada si está realmente preocupado. Colgué, furioso por la impotencia del sistema. Luego tomé una decisión que probablemente no fue inteligente, pero se sentía necesaria. Conduje al apartamento de Kate, una dirección que había obtenido del informe policial. Estaba en un complejo ruinoso en el lado este de Bridgeport. Llamé a su puerta justo después de las 6 de la tarde. Kate abrió, sorprendido de verme. Era más joven de lo que esperaba, tal vez 47, con el tipo de aspecto juvenil que probablemente encantaba a las mujeres fácilmente. Ahora mismo, esas miradas estaban estropeadas por varios días de barba y ojos inyectados en sangre. Gregory Lancaster dijo, con una sonrisa burlona, el propio cornudo. Mantuve mi voz nivelada, controlada. Vas a dejar de contactar a mi familia, a todos ellos. A mi esposa, a mis hijos, a todo el mundo. ¿O qué? ¿Llamarás a la policía? Ya lo intenté. No te salió tan bien, ¿verdad? O te haré la vida muy difícil. Me acerqué, dejándole ver que no me echaba atrás. He pasado 30 años construyendo relaciones comerciales en esta comunidad. Conozco gente, jueces, jefes de policía, empresarios. Si sigues acosando a mi familia, me aseguraré de que no puedas conseguir un trabajo a menos de 50 millas de aquí. ¿Me estás amenazando, viejo? Te lo estoy prometiendo. Aléjate de mi familia o te arrepentirás. Kate se rió. Tu esposa me debe. Me prometió cosas, hizo planes conmigo, luego me tiró como basura cuando tú te enteraste. No me iré a ninguna parte hasta que reciba lo que se me debe. Ya te dieron $350,000. Eso es más de lo que la mayoría de la gente ve en toda su vida. Eso fue para el negocio. Esto es por respeto.
Su voz se endureció. Mónica me hizo parecer un tonto. Ella no puede simplemente irse. Entonces vi en lo que se había metido Mónica. No era una aventura romántica, sino un depredador calculado que había apuntado a una mujer vulnerable y la había desangrado. Y ahora que el dinero se había ido, quería venganza. Esto no se trata de dinero o respeto, dije en voz baja. Se trata de control. No soportas que ella haya elegido a su familia antes que a ti. Ella no eligió nada. Tú la dejaste sin dinero. De lo contrario, seguiría conmigo. La ilusión en su voz era casi triste. Aléjate de mi familia, Kate. Esta es tu única advertencia. Me di la vuelta para irme y él me llamó. Dile a Mónica que no puede esconderse detrás de ti para siempre. Dile que no he terminado con ella. Ni mucho menos. Conduje a casa con las manos temblorosas en el volante. No por miedo, sino por rabia. Este hombre se había llevado nuestro dinero, había destruido la paz de nuestra familia, y ahora nos estaba aterrorizando activamente. Esa noche, instalé cámaras de seguridad alrededor de nuestra casa, actualicé todas nuestras cerraduras, me aseguré de que Mónica, Stephanie y Ethan tuvieran todos spray de pimienta. Sentí que me estaba preparando para la guerra en mi propia ciudad natal. Howard vino cuando me vio instalando las cámaras. ¿Tan mal está? No se detiene. Y la policía no puede hacer nada hasta que realmente hiera a alguien. Howard asintió sombríamente. Tuve un amigo una vez, lidió con algo similar. Las órdenes de restricción no detienen a los locos, Greg. Lo único que detiene a los locos son las consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias? Las legales, si puede conseguirlo. O el tipo en el que el hombre se da cuenta de que está metido hasta el cuello y retrocede. Miró las cámaras que estaba instalando. También podrías hablar con Pete Sullivan en el juzgado. Él maneja la seguridad para algunos de los casos de divorcio de alto perfil. Buen hombre. Sabe cómo mantener a las familias seguras. Llamé a Pete esa noche. Por la mañana, un consultor de seguridad venía a evaluar nuestra situación y teníamos un plan para mantener a mi familia a salvo. Mientras Kate Hammond decidía si destruirnos valía las consecuencias que enfrentaría, porque de una forma u otra, esto iba a terminar. Había protegido a mi familia durante 39 años. No iba a parar ahora. El estrés finalmente me alcanzó 3 semanas después de que comenzara el acoso de Kate. Estaba en mi oficina revisando el itinerario de un cliente cuando comenzó el dolor en el pecho. No fue dramático al principio, solo una opresión que dificultaba la respiración. Luego sentí como si alguien me estuviera estrujando el corazón en un torno. Logré marcar el 911 antes de colapsar detrás de mi escritorio. Los paramédicos me encontraron 20 minutos después. Para entonces, el dolor se había extendido por mi brazo izquierdo y el mundo se había reducido a un punto de luz rodeado de oscuridad. Me subieron a la ambulancia, con las sirenas aullando, mientras mi gerente de oficina llamaba a Mónica. En el hospital de Bridgeport, el doctor Alan Fisher me dijo, había sufrido un infarto moderado. El estrés al que ha estado sometido, señor Lancaster, combinado con su edad y la situación con su familia, es una tormenta perfecta para eventos cardíacos. ¿Qué tan grave?, logré preguntar. Lo suficientemente grave como para que otro pueda matarle. Necesita eliminar el estrés de su vida de inmediato. Nada de trabajo durante al menos 8 semanas. Nada de confrontaciones. Descanso completo. Mónica llegó al hospital con aspecto aterrorizado. Por un momento, vi a la mujer con la que me había casado 39 años atrás, no a la extraña que me había traicionado. Me agarró la mano, las lágrimas corrían por su rostro. Greg, lo siento mucho. Todo esto es culpa mía. Ahora no, susurré, demasiado cansado para discutir. Durante la semana siguiente en el hospital, tuve tiempo para pensar. Pensar realmente en la historia de Howard sobre su esposa Eleanor que regresó enferma y murió sola. En 39 años de matrimonio reducidos a documentos legales y ataques al corazón. En si la venganza valía la pena morir por ella. Connor visitaba todos los días. Stephanie vino 2 veces, trayendo flores y sentándose en silencio junto a mi cama. Incluso Ethan condujo desde casa,
con aspecto culpable y asustado. Papá, no puedo perderte, dijo en voz baja. Eres el único padre que me queda que no me ha defraudado por completo. Esas palabras me golpearon más fuerte que el ataque al corazón. En mi quinto día en el hospital, Mónica entró con su maletín. Se veía más delgada, más vieja, como si hubiera envejecido 5 años en 3 semanas. Necesito decirte algo, dijo, sentándose en la silla junto a mi cama. Algo que debí haberte dicho desde el principio. Esperé, demasiado exhausto para instarla. La aventura con Kate. No se trataba de él. Ni siquiera se trataba de ser infeliz contigo. Ella entrelazó sus manos. Hace 2 años, fui a un terapeuta. Me diagnosticó depresión, ansiedad por envejecer, por volverme irrelevante. Estaba aterrorizada de cumplir 60, de ser invisible, así que... Tuviste una aventura. Así que, tomé una serie de decisiones terribles, tratando de sentirme joven y deseada de nuevo. Kate me hizo sentir especial, como si importara. Y cuando dijo que necesitaba dinero, ayudarlo me hizo sentir útil. Las lágrimas corrían por su rostro. Sé lo patético que suena. Destruí todo lo que construimos porque tenía miedo de envejecer. Pudiste haberme hablado. Lo sé, pero me avergonzaba. Y luego se salió de control. Para cuando me di cuenta del daño que estaba haciendo, ya estaba demasiado metida para parar. Sacó una carpeta de su maletín. Hablé con mi abogado ayer. Estoy cediendo mi reclamo a todo. La casa, tu negocio, las cuentas de jubilación que quedan. Todo va para ti, Mónica. Déjame terminar. También me internaré en un centro de salud mental para pacientes internos. 3 meses como mínimo. Necesito ayuda, Greg. Ayuda de verdad. No se puede confiar en mí con el dinero o las decisiones ahora mismo. Dejó los papeles en mi mesita de noche. No estoy pidiendo perdón. Solo te pido que no mueras odiándome. Antes de que pudiera responder, mi monitor cardíaco comenzó a pitar urgentemente. El doctor Fisher entró corriendo con las enfermeras. Lo último que vi antes de que me sedaran fue a Mónica siendo sacada, con el rostro pálido de miedo. 14 meses después, estaba en mi patio trasero viendo llegar la primavera a Connecticut. El jardín que Mónica había plantado años atrás estaba floreciendo de nuevo, cuidado por el servicio de jardinería que había contratado. Las cámaras de seguridad que Howard me había ayudado a instalar seguían allí, aunque Kate Hammond ya no era una amenaza. Había sido arrestado por violar su orden de restricción demasiadas veces y sentenciado a 8 meses de cárcel. La última vez que supe de él, se mudó a Florida después de su liberación. Buen viaje. Mi negocio había sobrevivido, apenas. Lo había vendido hace 6 meses a una pareja más joven que había trabajado para mí durante años. La venta me dio suficiente para pagar la segunda hipoteca y volver a poner algo de dinero en las cuentas de jubilación. No los 350,000 que Mónica había robado, pero sí suficiente para sobrevivir. Ethan había regresado a la universidad con una combinación de préstamos y un trabajo a tiempo parcial. No era lo ideal, pero estaba terminando su carrera. Eso importaba. Stephanie se había reconciliado con su prometido. Se casaban el próximo mes, una pequeña ceremonia en nuestro patio trasero. Me había pedido que la llevara al altar. Todavía no había invitado a su madre, pero sabía que lo estaba considerando. Connor llamaba semanalmente, preguntando por mí. Nuestra relación se había fortalecido a través de la crisis, y por eso, estaba agradecido. Sonó mi teléfono. El número de Mónica. Todavía dudaba antes de contestar, incluso después de todo este tiempo. Hola, Greg. Su voz era diferente ahora. Más firme, más centrada. La terapia y la medicación habían ayudado. Mónica, ¿cómo estás? Bien. Muy bien, de hecho. Me ascendieron en el trabajo. Me mantuvieron después de todo, lo cual agradezco. Hizo una pausa. Me enteré de la boda de Stephanie. Sé que probablemente no merezca estar allí, pero... Ella está pensando en invitarte, le dije. Todavía no ha decidido. Eso es más de lo que merezco.
El silencio se extendió entre nosotros. Luego, Greg, ¿podríamos ¿Tal vez tomar un café esta semana? solo para hablar? Era la cuarta vez que lo pedía en los últimos 3 meses. Las 3 primeras veces había dicho que no. Pero esta vez, algo en mí cambió. Miércoles por la tarde, la cafetería de Main Street. ¿En serio? La esperanza en su voz era dolorosa de escuchar. No le des demasiada importancia, Mónica. Es solo café. Lo sé. Gracias. Colgué y llamé a Howard. El anciano contestó al segundo tono. ¿De verdad vas a hacerlo?, preguntó cuando se lo conté. No lo sé todavía. Solo voy a tomar café con ella. ¿Sabes lo que pienso sobre las segundas oportunidades? Lo sé. Pero Howard, he estado solo durante 14 meses. Los niños están construyendo sus propias vidas. Y cada vez que pienso en envejecer solo, enojado y amargado, pienso en tu Eleanor. Eleanor regresó demasiado tarde, dijo Howard en voz baja. Pero Mónica, ella ha estado trabajando en sí misma. He visto el cambio en ella en la iglesia, en los eventos comunitarios. Es diferente de lo que era. ¿Lo suficientemente diferente? Eso es para que tú lo decidas, hijo. Solo recuerda, el perdón no significa olvidar. Significa elegir seguir adelante a pesar del pasado. El miércoles llegó. Llegué a la cafetería 5 minutos antes, nervioso como un adolescente en una primera cita. Mónica entró justo a tiempo, luciendo más saludable de lo que había estado en años. Había perdido peso, se había cortado el pelo más corto, usaba menos maquillaje. Parecía ella misma de nuevo, no la mujer que había estado tratando de recuperar su juventud. Hablamos durante 2 horas sobre su terapia, sobre los medicamentos que la ayudaban con su ansiedad y depresión, sobre la asesoría financiera que había completado, sobre cómo había estado asistiendo a reuniones para personas con adicciones al gasto. No puedo deshacer lo que hice, dijo finalmente. Destruí 39 años de confianza en 8 meses de egoísmo. No espero que me perdones. Pero Greg, quiero que sepas que ahora soy diferente. El trabajo que he hecho, es real. Puedo verlo, admití. ¿Podríamos tal vez hacer esto de nuevo? Solo café, solo hablar. Lo pensé. En las tardes solitarias en una casa demasiado silenciosa. En 39 años de historia compartida que no podían simplemente borrarse. En el arrepentimiento de Howard por elegir el orgullo sobre la compasión. Tal vez, dije, vamos a tomárnoslo con calma. Su sonrisa fue pequeña pero genuina. Con calma es bueno. Con calma significa que todavía hay una posibilidad. Conduje a casa esa tarde, sin saber qué depararía el futuro. Si Mónica y yo podíamos reconstruir algo de las cenizas de nuestro matrimonio era incierto. Si alguna vez podría confiar plenamente en ella de nuevo era cuestionable. Pero sabía una cosa. Tenía 63 años y prefería pasar mis años restantes tratando de sanar que dejar que la amargura consumiera lo que quedaba. Esa noche, sentado en mi porche trasero, llamé a Stephanie. Papá, ¿todo bien? Sí, cariño. Escucha, sobre tu madre y la boda. He estado pensando en eso, me interrumpió. Ella realmente ha estado esforzándose. Puedo ver el cambio. Y sabes que, la vida es demasiado corta para guardar rencor para siempre. Así que la vas a invitar. La voy a invitar con una condición. ¿Estás de acuerdo con eso? Miré el jardín que Mónica había plantado. Ahora, floreciendo con nueva vida después de un largo invierno. Estoy de acuerdo, Steph. Todos merecemos una oportunidad para empezar de nuevo.